Bien. Luego de problemas logísticos, como quedarse sin espacio en disco, por ejemplo, vamos a hablar ahora de, siguiendo con el tema del repertorio de instrucciones, vamos a hablar un poco de las instrucciones de procesamiento de datos. Estas son las instrucciones de procesamiento de datos normales, lógicas: suma, resta, and, or, con algunos detalles y características. Por ejemplo, la primera de ellas es add with carry, lo cual implica que va a ser la suma en realidad de tres elementos: el operando 1, el operando 2 más el carry previo. Que puede o no generar carry. De acuerdo a que yo le ponga la S o no le ponga la S, me va a generar o no me va a generar carry. Add es la suma entre dos operandos. And lógica. Arithmetic shift right. Nos va a requerir un análisis especial las operaciones de rotación, porque vamos a diferenciar los desplazamientos de las rotaciones. En este caso es un arithmetic shift que hacia la derecha implica, al ser aritmético, tiene que respetar el signo. En complemento a 2, que es la forma en la cual trabajamos, ¿dónde está el signo? En el bit más significativo. Por lo tanto, al desplazar hacia la derecha, tendré que repetir el bit más significativo. Esa es la diferencia entre arithmetic shift, desplazamiento aritmético, y rotación. En la rotación, lo que hago es entrar ceros. Bit clear es una cosa muy piola cuando yo quiero enmascarar un bit. Es decir, analizar el estado de un bit. Es decir, es hacer la AND de un registro con una máscara, pero sin afectar el registro. Vendría a ser algo así como una comparación, pero sin afectar el registro. Entonces, eso es lo que significa AND lógico con un valor en el cual, al ser bit clear, yo digo, el lugar en donde puse el 1 en la máscara, me lo resetea. En lugar de tener que estar, que es una cosa bastante molesta, quiero poner un 0 en el bit 4 de un registro. En lugar de escribir 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, y seguro que me perdí con el astigmatismo al desplazar los unos, lo que hago es poner un 1 en el bit 4, y al hacer el bit clear hace la máscara inversa, la complementa a 1 y hace el AND con el registro, y con eso reseteo el bit en particular ese. Eso es bit clear. Comparación negativa. Esto es bastante interesante porque hace el complemento a 2 de uno de los registros sin afectarlo para hacer la comparación. Es decir, toma un registro, hace el complemento a 2, es decir, complemento a 1 más 1, definición de complemento a 2, sin afectar el registro, y lo compara con otro registro. El compare, que es lo que habíamos visto anteriormente, que es la resta sin afectar flags, afectando flags, aunque no se lo diga. El copy, que es mover, cuando tengo medias palabras, cambia la parte alta de un registro a la parte baja de otro registro. Inclusive puede ser el mismo. Es decir, movimiento sin tener que hacer esas operaciones intrincadas que uno haría, que sería enmascarar la parte alta del registro y empezar a rotarlo. Acá lo hace directamente. Exclusive OR, Logical Shift Left y Logical Shift Right. Y esta es la diferencia con los desplazamientos aritméticos, que acá lo que hace es rellenar con ceros. Move. Bueno, move es el caballito de batalla. Es lo que me permite llevar registros de valores de un registro al otro
si no le indico lo contrario sin afectar los flags. Así, disculpe, ¿hace un intercambio o No, simplemente eso es se move. sobreescribe? Eso es move. Tengo también swap. Claro, swap para esto. Perfecto. Tengo swap. Acá tenemos entonces multiplicación, movimiento negado, lo cual quiere significar que tomo un valor, lo niego y lo llevo a un registro en forma en complemento a 1, y el neg es el complemento a 2. OR inclusiva, rotación, resta con carry y resta sin carry. El test es el equivalente al compare, pero para operaciones lógicas. El test hago la AND entre dos registros para setear los flags sin afectar ninguno de los registros. Es decir, que no tengo write back a ningún registro. ¿Se acuerdan de la ALU? No tengo write back. Hago solamente la operación lógica con la idea de setear flags. Y a partir de ahí vienen todas instrucciones que son propias de Cortex. Las anteriores eran instrucciones heredadas de ARM7, lo cual no significa que utilizara los mismos códigos de operación, sino que son instrucciones heredadas que requieren recompilación. Y estas son instrucciones ya un poco más elaboradas que me hacen dudar de que siga siendo tan RISC como éramos hasta hace un rato. Si ustedes se fijan, son instrucciones que implican, por ejemplo, extensión del signo, también para media palabra, digamos que ya son operaciones, y después vamos a ver cuando mencionemos algunas de las instrucciones asociadas con semáforos, pensadas para trabajar con sistemas operativos, que ya ahí dijeron, bueno muchachos, tiremos la toalla, esto es necesario, manipular semáforos por el objetivo para el cual fue creado este micro, tiremos la toalla, no seamos tan puristas y creemos instrucciones específicas para el manejo de semáforos. Bueno, resumen, acá tenemos add, compare, move, con todas sus variantes, move negado, compare negado. Siempre recordemos que todo esto se hace entre registros y no con memoria. La sintaxis será la operación con condiciones. Las condiciones pueden ser add if not equal, como habíamos visto, add s, add if not equal, s, los operandos y eventualmente sobre la derecha un segundo operando que puede ser un registro o podría llegar a ser un valor inmediato. Es decir, yo puedo sumarle al registro que me aparece ahí, rn, un valor inmediato y guardar el resultado en otro registro. Un valor inmediato dentro de ese rango que habíamos fijado nosotros de 8 bits o de 12 bits con capacidad de introducirlo en el código de operación. Recalquemos que las comparaciones están destinadas a hacer solamente afectar flags sin afectar registros, los movimientos de datos implican solamente dos operandos, no tres como sería el genérico para una suma o una operación lógica. El segundo operando, recordemos que pasaba por el shift barrel, el barrel shifter. Ejemplos. Tomemos esta instrucción, la primera. Sumamos R3 más R2 y lo guardamos en R1. Sumamos R3 más el carry más S2 más R2 más R1 y lo guardamos en R1. Restamos ahora R2 menos R3 y lo guardamos en R1. Fíjense, acá ya me fui un poquito con la idea de lectura en árabe o en hebreo. Acá resto R2 menos R3. Acá resto R2 menos R3 menos el carry
y lo guardo en R1. Oiga, ¿qué será RSB? Reverse Subtract. Pero fíjense que es operación inversa que me resta R3 menos R2. ¿Pero por qué? ¿Qué sentido tiene? Si yo antes tenía R2 menos R3, cambio el orden de los registros. No. Signo algo similar. ¿Se acuerdan cómo era el dibujito que habíamos hecho de la ALU poco antes de irnos al intervalo? Por operando dos. ¿Qué pasa con el operando dos? El barrel shifter. Entonces lo que estoy diciendo yo con ese reverse subtract es cuál es el operando que pasa por el barrel shifter. Claro, está buscando eso. Con lo cual, de acuerdo a eso, yo puedo llegar a uno de los operandos, multiplicarlo por 2 a la n y restarlo del otro operando. Y el que pasa por el barrel shifter va a ser el de la derecha. Con lo cual, ahí sí me interesa entonces que sea el R3, es decir, el minuendo, ¿sí? el minuendo, el que pasa por el barrel shifter. También tengo el reverse subtract with carry. Y veamos cómo me sirve, por ejemplo, para encarar una operación multibyte. Cargo R4 con un operando, cargo R5 con otro operando. Fíjense que están dentro del entorno permitido. 5, 0, lo que dice ahí es 0x, es lo que nosotros conocemos para indicar hexadecimal. El numeral significa en forma inmediata. Al estar dentro del rango de 8 bits, cabe dentro del espacio reservado en el código de operación para valores inmediatos. Entonces cargo R4 con 5,0 hexadecimal, cargo R5 con 7,0 hexadecimal, cargo R6 con C0, R7 con F0 y R1 lo cargo con 0. Luego lo que hago es sumar R7 más R5 y lo guardo en R3, afectando los flags, add S. Con lo cual me queda los flags seteados para ahora sumar R6 más R4 más el eventual acarreo que hubo en la operación anterior y guardarlo en R2. Y ahora, si acá hubo acarreo, incremento R1 de forma que lo que yo estoy haciendo es en R1 guardar el acarreo de la suma anterior. Todo esto que parece así tan complejo, lo que pretende es efectuar una suma multibyte en la cual tengo dos operandos constituidos, uno de ellos por R7, R6 y el segundo operando constituido por R5, R4. Y yo quiero que el resultado me quede en R3, R2 y R1. Entonces, esta es la operación que estoy haciendo. Suma multibyte. Y pongo acá de manifiesto, entonces, que lo primero que hago es sumo R7 más R5. Lo guardo en R3. Si hubo carry, lo sumo cuando sumo R6 más R4. Y lo guardo en R2. Y si hubo carry, lo guardo en R1, que es lo último que hago. Entonces, efectué una suma multibyte teniendo en cuenta las operaciones que he ido realizando afectando los flags. Ahí la última instrucción. Suma a R1 le suma 1
Y además no hay carry. No, está mal, no, está mal. Sería add with carry R1 con 0. Está mal, está mal. Una pregunta. Los inmediatos en este caso es un byte. Sí. ¿Cómo se le dice que las operaciones van a ser de byte? O si no, la carga va a estar en el suma 32. Igual. Porque yo lo que hice fue llenar el registro R4 con 5-0, rellenando los bits más significativos con 0. Nada más que lo más significativo. No, no. Yo cargué 5-0 en todo el registro de 32 bits. Para lo cual no estoy llenando solamente half word, estoy llenando todo el word, toda la palabra. Por lo cual 5-0 significa que el byte más significativo del registro va a estar en 0. Los bytes más significativos del registro van a estar en 0. Por eso no habría carreo. ¿Por qué? Eso es más significativo estar en 0 con Oye, sumo. No hay carreo. Oye, pero aparecería. Sí, Justo en digamos, este caso habría que particular, llenarlo porque sí, todo lo claro. algo Y ahí viene otra pregunta, ¿cómo hago un inmediato de 32 bits? Tengo que poner uno de 8 y después con el barra G ir poniendo los otros. No, puedo hacerlo como vimos ayer, con el igual como pseudo instrucción para decirle al compilador que lo arme. Sí, ese es el mecanismo. Acá lo que queremos decir es que para afectar los flags es necesario colocar el S indicativo de ese requerimiento para poner en 1 el bit dentro del código de operación que realice esa operación. Seguimos acá, aparecen nuevamente los valores inmediatos. Estoy diciendo que le sumo a R2 1 y lo guardo en R3. Y acá observen ustedes que me está apareciendo el uso del barrel shifter. Ahí estoy diciendo que tomo R1, hago un logical shift 3 de R1, se lo sumo a R2 y lo guardo en R3. Y acá estoy usando logical shift left, aunque podría usar logical shift right o también arithmetical. Es decir, todas las operaciones de rotación que vamos a ver en un ratito. Puedo decirle también, como en el siguiente renglón, que el desplazamiento va a estar dado por un registro, siempre tomando los 5 bits menos significativos de ese registro. Siempre pegando, digo, en ese caso R1, después R3 y la operación que tiene que hacer con el barra G. ¿Acá estamos diciendo? Sí, Sí. ¿A qué registro se le aplica el chip? siempre Al que pegando está pegadito, R1, al que pasa por el barrel shifter, que es el de la derecha. Exacto, perfecto. La multiplicación ahora es R3 por R2 y lo guardo en R4. Multiplicación de cuánto por cuánto es acá. ¿Y guardado en cuánto? En 32. ¿Sí? Serrucho. ¿Tengo la posibilidad de hacer la multiplicación de 32 por 32 y guardarlo en 64? Sí. Pero le tengo que decir en qué registros van a formar los 64 para guardar el resultado. Y en ese caso guarda la parte más significativa del resultado. Acá, en este ejemplo, sí. Acá es multiplicar y acumular. ¿Les suena eso de multiplicar y acumular? Filtros. Filtros digitales. Ustedes dirán, no, pero nosotros dijimos que el procesamiento digital de señales estaba incorporado en Cortex M4, lo cual es absolutamente cierto. Pero yo con un Cortex M3 puedo llegar a hacer operaciones de filtrado de baja frecuencia. Es decir, la multiplicación y acumulación, básicamente para un filtrado digital, ¿qué tengo que hacer? Tomar las muestras, cada muestra multiplicarla por un coeficiente y sumarlas entre sí.
Y es exactamente lo que estoy haciendo acá. Fíjense que lo que hago es multiplicar R3 por R2, sumarle R1 y guardarlo en R4. ¿Y qué hace la instrucción, la última? Que era reverse subtract. Creo que el mismo operante. Ah, sí, el mismo registro. Sí, Reverse subtract es invertir el orden en lugar de hacer R2 menos R3. Sí, pero ahí. Digamos, ¿pero qué hace? A ver. Y toma R0, Sí, lo rota a la derecha, se lo divide por 8. a la izquierda. A la izquierda, lo multiplica por 8 Sí. y se lo suma a R0. ¿Se lo suma? Ah, se lo resta. Lo resta y después de ahí lo carga en el centro. ¿Es una realimentación negativa? Más simple. Tomo R0, lo multiplico por 8. ¿Cuánto me da? R0 por 8, ¿cuánto me da? 8 R0. 8. Sí. Le resto R0, ¿cuánto me da? 7 R0. Y lo guardo en R0. ¿Qué fue lo que hice? Por 7. Multipliqué por 7. Ah, para multiplicar por el número impar. En un solo ciclo de Un solo ciclo, qué importante. Es divertido, pero no lo vamos a hacer nunca. Es divertido saberlo, está bueno. El saber que se puede ya dejar. No sé. Claro. Exactamente. Yo les dije hoy, cuando estábamos para entrar al almuerzo, había unas señoritas ahí, nadie se ni animó a decir de salto especulativo, ¿eh? Nadie se animó. Especulación de sal. Le siempre con el Yanti cuando él te da vuelta acá una bofetada seguro. Y el sábado te explico Bitman. ¿Cuándo? Bueno, las operaciones lógicas tampoco aquí hay gran novedad. Puedo hacer AND lógica inmediata, siempre dentro del rango que está permitido en cuanto a la cantidad de bits del enmascaramiento. Acá el bit clear está bastante claro, que uso R2 como máscara, lo invierto y hago la AND con R1, es decir que estoy reseteando un bit en particular, uno o varios bits de R1, y el resultado en este caso lo guardo en R0 simplemente para de puro molesto. La hora exclusiva puede ser utilizada para verificar si dos magnitudes son iguales entre sí. La hora exclusiva de dos números iguales me da 0. Si me da distinto de 0 es que son distintas. Y hay, para flectar flags, solamente la comparación negada, que hacen resta, y el test if equal, que hacen AND, operaciones lógicas. Puedo hacer operaciones en forma inmediata dentro del rango de bits que tengo permitido por la operación. Y recordemos, insistamos en el tema del barrel shifter. Uno de los operandos, el segundo operando, es decir, que está más a la derecha, es el que pasa el barrel shifter. Y eso es lo que me permite a mí hacer cosas como la que habíamos visto de multiplicar por 7 o multiplicar por 15, similares. Desplazamientos. Aquí tenemos el logical shift left en 3 lugares. El logical shift de un valor dado por un registro. Y bueno, el último ejemplo que habíamos mencionado de la multiplicación por 7. Analicémoslo un poco más en detalle. Si yo tengo un logical shift left de 5 lugares, roto en 5 lugares el registro y lo que me ingresa son ceros. Si hago logical shift right, exactamente lo mismo. Me entran ceros. Ahora, cuando hago el arithmetical shift en 5 lugares, respeto el signo. Si el bit más significativo era 0, significaba que era una magnitud positiva.
con lo cual respeto eso y mantengo la magnitud positiva. Si el bit más significativo estaba en 1, era una magnitud negativa, sigo respetando y me aparece un número negativo. La rotación, ROR, lo que hace es, lo que se me cae de un extremo entra por el otro. Si acá yo roto, los bits que se me van cayendo por el lado derecho van entrando por el lado izquierdo del registro. Y un caso particular es RRX, que lo que hace es una rotación con el carry. ¿Y para qué me servirá eso? Pueden preguntarlo el sábado también. Puedo dividir entre el número que ya, que el resultado ya me dio mayor. O sea, yo hice una cuenta y el resultado me dio más grande que mi 32 bits. Después lo puedo dividir en 2 y ya incluyo el carry, que era más significativo. Es decir, que lo que hago es copiar el carry al bit más significativo, por ejemplo. Claro. Pero eso eso sería para magnitudes no signadas, Claro. porque si no estaría afectando el signo. Y además Yo la verdad está bien, es válido, es válido, pero yo lo había pensado para otra cosa. Por ejemplo, cuando quiere hacer una rotación de más de 32 bits. Por ejemplo, que tenga una magnitud que esté contenida en 64 bits y quiere efectuar una rotación, entonces uso el carry como intermediario, rotando hacia la derecha la magnitud más significativa. El bit menos significativo entra al carry. Y luego, cuando sigo rotando hacia la derecha, este carry entra en el bit más significativo del registro menos significativo. Y lo mismo lo puedo hacer si la rotación es a la izquierda. Esa es la idea que se me había formado a mí. Pero esta otra que planteaste también es absolutamente válida. ¿Bien? Transferencia de datos. Este es el código de operación básico de la transferencia de datos, en la cual vemos, como siempre, a la izquierda las condiciones. Luego viene el código de operación, que fíjense qué chiquitito que es. En este caso aparenta como 2 bits. Y después tenemos un montón de modificadores. Que puede ser algún modificador, como este, me dice si lo que voy a hacer es un load o un store. Es decir, que no es un movimiento de datos en registro, sino que es un movimiento de datos desde o hacia memoria. Es decir, que la máquina decodificadora de instrucciones analiza el estado de este bit y ahí toma la decisión de qué es lo que va a hacer. Si mover datos entre registros o usar algún registro como puntero para memoria. Luego tengo que decir el registro que sea fuente o destino, el registro de base. Después, ¿qué será write back bit? ¿Y si guarda el resultado o lo desecha? Si es una comparación o si guarda el resultado. Si es una operación de byte o de word, si up down bit, o sea, o así o así, es para el caso en el cual tenga autoincremento. Wow, volvamos a esto que habíamos visto antes. Yo puedo hacer que se me muevan automáticamente los punteros en una manipulación de una tabla, que se me muevan automáticamente los punteros para apuntar al próximo elemento de la tabla. Y ahí lo que voy a hacer es decir si quiero que se me incremente o decremente. Si tuve un profesor de análisis matemático entrerriano, un tipo espectacular en mis épocas de estudiante, que era muy divertido,
y que decía que se incremente o se excremente. Cosas de la vida política, como hablábamos hoy en el almuerzo. Un año fue elegido como el mejor profesor de la universidad. Al año siguiente hubo un cambio de gobierno y lo dejaron cesante. En la Universidad de Entre Ríos. Luego, pre o post indexing. Es la diferencia, vamos a verlo en un ratito esto, pero es la diferencia entre I++ o más I en C. Y la otra es el bit I me dice si es inmediato o no el valor que se quiere mover. Con lo cual ahí me queda reservado para, en el caso que diga que sea inmediato, 12 bits para guardar el offset que yo quiero utilizar. Pensemos que afortunadamente todo esto lo hace un compilador. Con unos cuantos docentes, con Juan Cruz también en aquella época, cuando Juan fue alumno mío en las primeras épocas de esto en la carrera de ingeniería, el compilador era humano. Es decir, había una tablilla que era el repertorio de instrucciones con los códigos de operación y uno se armaba, se mandaba a imprimir o a fotocopiar una hojita en la cual dejaba un lugar para colocar el mnemónico y al lado dejaba el lugar para colocar el hexadecimal correspondiente. Y con el tiempo el compilador ya se acostumbraba y entonces sabía que move immediate era 13. En la facultad todavía guardamos uno de los kits que tenían un teclado. Kit, que es una cosa así como una caja, tiene el teclado para ir ingresando a los números de hexa, enter y va grabando de a poco la memoria. Yo lo hice hace 5 años. L2000 enter. El valor que uno quería ingresar, enter. Apuntaba 2001 y uno tenía que decir así hasta que venía uno sin querer pateaba el cable de la fuente de alimentación y había que empezar de vuelta todo. Uno andaba y uno se ponía a revisar el hexadecimal. Claro, o si tenía que agregar alguna instrucción había que recalcular todos los saltos. Ustedes se ríen. Pero es triste. Era para machos eso, ¿eh? Otra que compilador. Bueno, con esto entonces vemos que las opciones que nos da el código de operación radica fundamentalmente en los bits de modificación de atributos. Son pocas instrucciones, sí, fíjense que solamente es el 01 lo que me está indicando que se trata de un movimiento de datos. Y ahí está involucrado movimiento de datos entre registros, movimiento de datos desde memoria o hacia memoria, load y store, en forma inmediata, en forma indexada, es decir, son todos modificadores del código de operación propiamente dicho. Lo que en la prehistoria llamábamos modos de direccionamiento. Hoy es algo bastante más amplio y complejo. Por ejemplo, aquí está de más decirlo, pero conviene, los movimientos de datos no son destructivos para la fuente. Acá el move R0, R2 copia R2 sobre R0, pero R2 lo deja tal cual como estaba. El movimiento negado toma R2, hace el complemento a 1 y lo guarda en R0. Y acá viene algunas cosas un poquito más divertidas. Si yo entonces seteo en 1 el bit que correspondía a load store, significa que son operaciones de load. En este caso, lo que voy a decir es, esta será, corchete habíamos dicho que era la dirección apuntada por. Uso R1 como puntero a memoria, leo una posición de memoria y el contenido va a parar a R0. ¿Qué será esto otro? Es un offset a partir de R2. Y en cuanto, a ver,
Tomo R2. ¿Qué más? El sumo 4. Le sumo 4. Lo que está direccionado por ese valor. R2 más copio 4 a lo uso como puntero a memoria. Y el contenido de esa posición de memoria lo guardo en R4. ¿Cuánto vale R2? R2. Por algo que tenía antes. Pero si le sumé 4, No lo guardo. ¿Lo guardó? Si la no lo guardé. ¿Mm? Fue una suma temporaria que hice para apuntar a memoria. Aquí, Sumo R2 más R1, la dirección, y ahí pasa a R4. el contenido de dirección apuntada por R2 más R1 lo guardo en R4. Eso es muy piola para manejo de base de datos. Porque R1 puede ser, por ejemplo, el puntero a la base de datos y R2 lo uso como index. ¿Cómo? ¿Podemos repetirlo? No. Lo que digo es que, por ejemplo, lo puedo usar para una base de datos. Sí. R1 lo uso para apuntar al inicio de la base de datos. Bien. Y R2 lo uso como index, para irme perfecto. moviendo. ¿Sí? Qué voluntad fuerte que tengo. Dije que no y no lo expliqué. ¿Está muy bien? Está muy bien. Aquí, fíjense que hay una H. ¿Qué será esto? ¿Esto es high? Half. Entonces, lo que hago es trabajar la media palabra menos significativa de R5, se lo sumo a la media palabra menos significativa de R6 y lo guardo en R3. Esto, Ahora, ahí me queda una duda. ¿El half ese actúa sobre todos los operandos? Porque ahí Sí. nos estaría limitando también el espacio de memoria. Claro. Quedaría Estaría Usarlo apuntado como puntero sobre R5 y R6. R6 más R5 puntero. Claro. Nada más que la... Contenido de R5 más no, R6. perdón, dije, El contenido, sí, me sí. equivoqué, Es el más, rebobinemos. Tomo R5, se lo sumo a R6, apunto a memoria y de lo que leo saco el byte menos significativo, la media palabra menos significativa. Discúlpenme, me equivoqué. Acá es byte. Entonces, uso R1 más R5, apunto a memoria y de ahí leo el byte menos significativo y lo guardo en el byte menos significativo de R2. ¿Y esto? Ese es el prong count. El Entonces lo uso como referencia junto con el inmediato para saber a qué posición de memoria voy a buscar el dato. Recuerden ustedes que dijimos que como punteros a memoria todos los registros son iguales. ¿Puedes usarlo como puntero a memoria? Entonces, ¿puedo usar el contador del programa? Sí. De hecho, lo usamos ayer cuando tratábamos de, con el signo igual, de cargar en forma inmediata, por medio de esa pseudo instrucción, un valor de 32 bits a un registro. Entonces, lo que estamos acá es poniéndolo de manifiesto, en negro sobre blanco, que uso el contador del programa como puntero a memoria, le sumo 3FC, el contenido de la posición de memoria allí apuntada, lo guardo en R6. Y acá lo que estoy haciendo es cargando 32 bits. ¿Esto qué significa? Stack pointer, recorrido 64 lugares. Damos el valor y lo mando a R5. Bien. Y esto me puede ser útil. Recuperar el valor de la pila. ¿Cómo? No usar como pila del stack, buscar un dato particular en la pila. ¿Cómo hago yo para pasar datos de una función a otra? Para pasar, por ejemplo, variables locales. Uso la pila. Sí, sí. Para las variables locales, habitualmente uso la pila. Las variables globales las paso por referencia. Pero las variables locales las paso por pila. Entonces, si yo sé qué fue los parámetros que le transferí a la otra función, de la función llamada puedo recuperar datos de la pila, parámetros de la pila, a través de esa última instrucción. De vuelta, fue pensado con el C
en la cabeza. ¿Bien? Es lo que habíamos dicho de utilizar delta como desfasaje para el contador de programa e ir y leer algún registro, alguna palabra de 32 bits para guardar en algún registro. En este caso, cargar en R6 desde PC más delta. Bien, pre y post indexado. ¿Cuál es la diferencia entre el primer renglón y el segundo renglón? En la sintaxis. Signo de admiración. Entonces el segundo es con énfasis. Sí. Lo cargamos, cargamos. Hacelo. El posta. El otro puede fallar. Hacelo y un ciclo. Todo esto es ideal para después de comer. Por suerte eran ñoquis hoy, porque si en un lechón iba a ser un poco más difícil. Le dije, Así todo. Y el panqueque. el ñoqui es agua, en definitiva. Dicen que las pastas hay que, para que den sensación de saciedad, hay que comerlas con algún verde, con alguna fibra. Así dentro de un rato vamos a estar mirando todos por ahí abajo a ver cuando vengan las facturas. Bien, a ver, tratemos de entender ese jeroglífico. Eso lo pueden ponérselo en un pin para esa barba. Es decir, si me dan bola a la mitad de las cosas que dije, una de dos, o tienen un éxito fenomenal o terminan en el neuropsiquiátrico. La primera de ellas, cargamos. La primera de ellas la entendemos. Cargamos R0 desde la posición de memoria apuntada por R1 más 4. ¿Qué pasa con R1? Mantiene el mismo valor, no se modifica. No se modifica. Eso ya lo conocemos. La segunda. Primero cargan, es decir, lo que está en R1, en R0, y después recién a R1 le suma 4. Ajá. Claro que sí. Entonces, la primera, ¿qué sería? ¿Preindexado o postindexado? En la primera le suma 4, sería preindexado, indexa primero, le suma 4 y eso lo uso como puntero de memoria. En la segunda mueve el dato y deja preparado el puntero para la próxima instrucción. Es decir, sería postindexado. Si esto quedó claro, vamos a profundizar las dudas. Ahora ahí el R1 sí se modifica. Ahí sí se modifica. Y ahí volvemos al tema de recorrer toda una memoria para copiar datos. Por Es ejemplo, muy simple porque uno carga en R1 y puede leer 7 valores consecutivos usando, digamos, la misma instrucción, sí, siempre referida. sí. Pero vamos a tratar de afianzar las dudas. Vamos a hacer un análisis de los store y después vamos a ver un ejemplito más de pre y post indexado. La primera de ellas, recuerden que para las operaciones de store el contexto es el que manda, entonces aquí nos olvidamos del hebreo de derecha a izquierda. Acá estamos diciendo en la primera store, si fíjense que estamos marcando acá el registro que se trata de una operación de load store y decimos que se trata de store, diciendo que en la primera de ellas guardamos R0 en la dirección apuntada por R1. En la segunda guardamos R0 en la dirección apuntada por R7 más 1C. Acá guardamos byte, acá guardamos half word. Y en la última, ¿qué hacemos? Guardamos valores en la pila. Estamos pasándole parámetros a una función. Bien. ¿Alguno de ustedes trabajó en C y más Assembler? Yo intenté y nunca me anduvo bien. Podemos jugar un poquito con eso mañana. Estaría bueno. Hay protocolos para seguir. Ah, Hay protocolos para seguir. con razón. Sí, no es muy fácil. A nosotros somos
No sé si. Capaz que, Sí, fácil. capaz que es fácil, Pero yo nunca me tuve. El tema es saber cómo. En 10, 12 años se resuelve. Sí, Sí, es bastante. Hay un protocolo que se llama AAPCS, creo que es de ARM, que dice cómo es que se pasan parámetros de una función a otra. Entonces, si yo lo quiero leer desde Assembler, si respeto ese parámetro me resulta fácil. Claro, nosotros hacíamos el main todo en C y después llamábamos funciones que estaban en Assembler, para código de Assembler, bajo Eso- Windows. Bueno. No, Sí. mame. Ahí va. Eso es culpa, ahí tema del compilador de Windows. Ahí no hay una regla de ARM como lo que nosotros Ah, estamos no, no. proponiendo. Eso es otra cosa. Y a ese. ¿Qué más? ¿Más? No. No, Ah. Bien. Vamos a ver un dibujito para tratar de complicar las cosas porque era demasiado sencillo esto. Preindexado. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Hace un cálculo parcial del valor que contiene R1, le suma 12, apunta a dirección de memoria con ese valor y escribe R0 sobre ese valor de memoria. Bien. Lo dije re complicado. Pasa. Supongamos que R1 vale 200. Le sumamos 12, es decir, da 200. Fijamos, acá tenemos parte en hexadecimal y parte en decimal. Da 200C y el valor que yo tenía en R0, que digo que es 5, lo guarda en esa dirección. ¿Sí? No es ningún secreto, ya lo conocíamos. Ahora con énfasis. ¿Qué hacemos? Tenemos de vuelta R1 con 200. Ahora lo que hacemos es guardar en 200 el valor de R0 y dejamos preparado R1 para que apunte a 20C, que será el próximo valor a operar en la próxima secuencia. También se usa para filtros. Cuando yo me voy corriendo, tengo un arreglo con los coeficientes y otro arreglo con las muestras tomadas del conversor analógico digital. Entonces me voy moviendo paulatinamente y voy apuntando al próximo elemento. Entonces, esta es la diferencia entre el preindexado y el postindexado. El signo de admiración quiere significar eso. Todo esto, recuerdo, hace muchos años lo empezamos a estudiar en los libros y les puedo asegurar que era bastante traumático, porque los primeros libros que había, hasta que encontramos uno del tipo que creó la arquitectura ARM, que se llama Steve Barber, que ese tipo era sí didáctico. El resto estaban escritos en sánscrito sudoccidental, antiguo mirado en el espejo. Terrible, terrible. Hubo varios suicidios. Y acá los quiero ver. Acá vamos a divertirnos. ¿Qué pasa cuando yo quiero salvaguardar o recuperar un conjunto de registros de o desde memoria? A o desde memoria. Voy a hacer uno por uno, hasta lo que sabemos. Hasta lo que sabemos, y es un plomazo porque sería un loop. ¿Qué pasa si lo puedo hacer en una sola instrucción? Sí, claro. Vamos a ver, vamos a tener dos instrucciones con varias alternativas. Load múltiple y store múltiple. Load múltiple, que puede significar, si load múltiple es cargar de memoria registros. Tengo que decirle cuáles registros. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado un código de operación en el cual había reservado 16 lugares? 16 bits. ¿Cuántos registros? Dijimos, qué casualidad que tenemos 16 registros también. Bien. En esos 16 bits yo voy a decir
con cuáles registros quiero operar, ya sea para cargar como para guardar. ¿Qué alternativas tengo? Tengo las alternativas de guardar o leer los registros incrementando puntero o decrementando puntero. Y en base a lo que hemos visto del pre y el post, puedo incrementar antes de guardar o incrementar después de guardar. Con lo cual tengo 4 combinaciones posibles. Incrementar o decrementar y antes o después. Es lo que vemos acá. Tenemos IA significa incrementar after. Leo o guardo y después incremento el puntero. IB significa increment before. Load o store, pero incremento primero y guardo o leo. Y después tengo decrement after y decrement before. Son las 4 combinaciones posibles. Veamos, por ejemplo, load múltiple, y acá será increment after, decrement before, lo que sea. R0, R0 evidentemente va a ser usado como puntero a memoria. Y acá vendrá la lista de los registros que yo quiero guardar o leer. Lema de oro. El micro es un siervo fiel y estúpido. Entonces va a hacer lo que nosotros le digamos que haga, pero solamente eso. Con lo cual yo tendré que guardar acá adecuadamente los registros que quiero guardar o que quiero escribir. Que quiero recuperar o que quiero escribir. Primer caso, increment after. Significa guardo y después incremento. ¿Incremento qué? El puntero. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a guardar? R0. Incrementar o leer, es lo mismo. R0. Después, incremento, guardo R1, incremento, guardo R4. Y después incremento, es increment after. Me va a quedar apuntando a la primera posición de memoria libre. Entonces acá me quedo R0, R1, R4. Mucho ruido, ¿no? ¿O lo están fajando al profe? No, están Discutiendo. acá al lado. Esto es entonces increment after. Guardo e incremento. Lo mismo es para load. Si es increment before, incremento, guardo, incremento, guardo, incremento, guardo. Quedo apuntando a la última posición de memoria ocupada porque se supone que después voy a incrementar para guardar. ¿Bien? Decrement. Y acá nos va a golpear un poco una idea que después cuando la razonemos quizá entendamos que es correcta. ¿Qué es lo que ustedes harían aquí con decrement after? Decrement. En la posición apuntada por R10, ¿qué van a guardar? R4. ¿Por qué? Porque tiende a ser la operación inversa al load. ¿Por qué? Puedo escribir el core en el mismo orden que los leo. Pero acá estamos hablando en forma separada de load y store. Analicemos el store. Lo que yo tendería a hacer, de acuerdo con lo que vimos a... Caramba. Lo que yo tendería a hacer sería guardar R0, decrementar, guardar R1, decrementar, guardar R4, decrementar. Y me quedaría entonces en memoria R0, R1, R4 hacia abajo. En la práctica vemos que es al revés. La respuesta es ¿por qué? Ustedes saben que hay dos formatos para guardar variables en memoria. Variables de tipo byte variables de tipo multibyte en memoria. Una de ellas es el formato Intel
en que se guarda primero la parte menos significativa y después la parte más significativa. Y el otro es el formato Motorola, que se guarda primero la parte más significativa y después la menos significativa. Esos después han recibido nombres que se los llama Little Endian o Big Endian. Eso se llama Endianness. La traducción lo dejo como trabajo práctico final para la aprobación del curso. Lo cual quiere significar que si yo elijo un modo de trabajo, cuando guardo las variables tiene que estar siempre en el mismo formato. Primero parte más significativa, luego parte menos significativa o viceversa. Por omisión se trabaja en el formato Intel. Es decir, primero parte menos significativa, después parte más significativa. Si yo con el decrement after y el decrement before actúo como tendería a hacerlo, estaría en un caso guardando las variables en el formato Little Endian y lo estaría el otro y después lo estaría guardando en el formato Big Endian, lo cual es incoherente. Con lo cual estoy diciendo que la razón de ser esto es mantener el orden de menos significativo a más significativo. ¿Para qué me va a servir esto? Me va a servir, por ejemplo, para guardar en la pila, por ejemplo, todo un conjunto de registros en una sola instrucción. Yo hablé de la duración. ¿Alguien se atrevería a decir que es en un solo ciclo de máquina? No, porque son múltiples lecturas o escrituras. Son como, no sé, múltiples instrucciones resumidas en una, pero es para fines de assembly. De acuerdo, pero físicamente voy a tener que leer o escribir múltiples veces la memoria. Sí. Por lo tanto, va a tardar más que 3 ciclos de reloj. Y el tiempo va a depender, en definitiva, de la cantidad de registros que quiera guardar. Con lo cual tendré que empezar a meter varios stalls hasta rellenar, ¿se acuerdan del stall que habíamos visto antes? Hasta rellenar el tiempo necesario para que se culmine con la ejecución de la instrucción. Pero lo importante es que lo hago en una sola instrucción. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Y dónde se va el concepto ese de un ciclo por instrucción? Queda solamente para las instrucciones estándares. Esta no es una instrucción que usemos todos los días. Estamos entrando en el rango de instrucciones que van a ser usadas ya no por el usuario a mano, sino que va a ser usada por un sistema operativo, que quiere decir estoy guardando el contexto para cambiar de tarea. Yo también estoy de acuerdo, digo. Bien. Acá está, retomamos la instrucción que habíamos visto antes, los 16 bits que están reservados para guardar qué registros quiero salvar o quiero recuperar. Es un ciervo fiel y estúpido. Si yo le doy un puntero a memoria y le digo que me cargue n registros, va a ir a memoria y va a leer. Se supone que yo sé a dónde le dije que apunte. Es un ciervo fiel y estúpido. Si yo el puntero lo puse mal, o me equivoqué en el increment o decrement after o before, él va a hacer lo que yo le diga que haga. ¿Me permite? ¿Vieron cuando ustedes imprimen un documento en la impresora que pueden usar guiones para no tener que escribir todas las páginas que quieren imprimir? Acá es exactamente lo mismo. Acá, cuando yo le digo R0-R3, estoy interpretando R0, R1, R2, R3. Vamos a ver, load múltiple con increment after usando R7 con post incremento. Bien, ¿en cuánto se va a modificar R7?
en 5 qué? En 5 words. Porque fíjense que estoy acá guardando 4 más 1, 5. Es decir, que voy a estar sumándole 20 a R7. Y en este caso, ¿3 qué? Es decir, 12 bytes. ¿Está bien? Push y pop. Acá, en realidad, si lo pensamos un poco, push y pop son variantes de lo que hemos estado hablando recién, solamente que estoy usando el stack pointer. Puedo hacer lo mismo, porque fíjense que yo puedo decir push R0 hasta R7, coma LR, el link register. Es decir, que estoy guardando los 8 registros menos significativos más el link register en la pila. La diferencia es que acá no tengo que decir cuál es el registro puntero a memoria, porque al ser push o pop se sobreentiende que es el stack pointer. Y a su vez, tampoco le tengo que decir si es con increment after o con decrement before o lo que sea. Se sobreentiende la forma en la cual va a trabajar. Ah, pero miren, abajo cuando digo pop, me equivoqué. En lugar del link register, puse PC. ¿Está bien lo que digo? Está restaurando el valor de dónde estaba corriendo el programa. A ver. Yo digo... Cuidado lo que vas a hacer, ¿eh? ¿Qué guardo en la pila? Guardo R0 a R7 y guardo también el link register. Llamo a la función, estoy salvaguardando el link register. ¿Para qué caso se da? Supongamos que tengamos subrutinas o funciones anidadas. ¿Cuántos link register tengo yo en el micro? 1. Entonces, si yo tengo una función que llama a otra función, al hacer un branch and link, me quedó el valor de la dirección de retorno en el link register. Si yo ahora en la nueva función llamo a otra función y no tomo ninguna precaución, voy a volver a guardar el link register y pierdo el link register original que tenía. Conclusión, tengo que salvaguardar, por ejemplo, con el push que estamos diciendo, el link register. Entonces, cuando retorno de esta otra función, tengo que restaurar los registros. ¿Puedo hacer acá pop R0 a R7 y el link register? Sí. E inmediatamente para retornar, ¿qué tengo que hacer? Copiar el link register al contador de programa. Si digo eso, move move pc, lr, el compilador me va a decir, mire, lo que usted está haciendo no está mal, pero mejor, ¿por qué no prueba esta otra alternativa? Branch and exchange, bx, lr. Es decir, usando el link register como puntero para retornar un branch de ese tipo. Digamos, lo aviso por las dudas, de vuelta, no es descalificador, pero me dice, es medio desactualizado lo que está poniendo. Entonces yo lo que podría hacer pop y restauro el link register. Y la instrucción subsiguiente tendría que ser copiar el link register al contador del programa para volver a hacer el camino de retorno de la instrucción.
Entonces, ¿para qué gastar una instrucción de más si yo tengo la posibilidad, lo mismo que cuando hacía sobre PC, push, no tengo obligación de hacer el pop sobre el mismo registro? Aquí, entonces, hago el pop guardando el valor del link register, copiándolo directamente sobre el contador del programa. Con lo cual me estoy ahorrando una instrucción. Recuerden ustedes que el contador del programa es un registro más en cuanto a su manejo general. ¿Quedó claro? ¿Seguro? ¿Me lo juran? Entonces, la pila la puedo usar para guardar valores y para restaurar valores con algún criterio. Por ejemplo, es decir, yo la pila la puedo usar como reservorio para transferir datos entre funciones, típicamente variables locales. Tendré que tener también algún procedimiento como para recuperar esas variables locales. Es decir, se supone que en la función llamada deberé recuperar las variables locales. Lo que decimos nosotros es que el push de un registro me decrementa el registro puntero a la pila, el R13, y luego guarda el registro que yo di. Es decir, es un caso de decrement before. Es decir, que la pila crece, es decir, en realidad decrece, va hacia menores direcciones cuando guardo valores y crece cuando recupero valores. Entonces, decrementa primero y luego guarda. El pop hace la operación, recupera y luego incrementa el valor de R13, es decir, el puntero de la pila. Acá lo que tenemos entonces es, si yo quiero, el puntero a la pila está apuntando, según lo que dijimos, al último valor escrito en la pila, ocupado en la pila. Por lo tanto, para guardar un nuevo valor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Primero decrementar y después guardar. Está apuntando al último valor usado. Entonces, decremento y luego guardo. Y para el pop es la operación inversa. Leo y después incremento. Bien, es decir, acá está el puntero de la pila, está apuntando al último valor ocupado. Al hacer pop, copia ese valor en R0 y luego incrementa en 4 lugares. Insisto a lo de siempre, es un siervo fiel y estúpido. Yo puedo hacer con la pila lo que se me ocurra. El tema es que cuando yo voy a hacer el pop para retornar, el puntero de la pila tiene que tener el valor adecuado. Si no, voy a saltar a la dirección en la cual esté contenido el puntero a la pila en ese momento. ¿Con esto qué quiero decir? En una función que fue llamada por el procedimiento que habíamos visto antes para salvaguardar el link register, ¿puedo usar la pila? Absolutamente sí. Se supone que criteriosamente no voy a tener un stack overflow, no me voy a desbandar de la zona de memoria reservada para la pila con la cual yo arranco. Si yo, ¿qué hago? Al principio de todo digo, a ver, para la pila le reservo 200 bytes. ¿Con qué criterio? Uy, me acuerdo que mi mamá me contó una vez que, bueno, con algún criterio. Si yo me paso de la pila, chao, sonamos. Se supone que, respecto a eso por un lado, si yo uso el puntero a la pila en la función, se supone que antes de retornar tengo que
volver el puntero de la pila al valor original que tenía cuando entré en la función. Salvo que yo sepa muy bien lo que quiero hacer. Bueno, entonces el uso de la pila en subrutinas, en este caso lo que hago es guardar R0, R1 y R2, que se los estoy pasando a la función como operandos, ejecuto la tarea y guardo R0, los resultados, por ejemplo, R0, R1 y R2, los resultados los guardo en R0, R1 y R2, y cuando vuelve, ahí está el Branch and Exchange, LR, que es la forma que el compilador me suele sugerir que conviene hacer en lugar del movimiento al PC del link register. Ahí fíjense, Branch and Exchange significa salte y deje las cosas como estaban antes, indicada por el Program Status Register, a la dirección apuntada por el link register. Digamos que desde ese punto de vista es equivalente al move, pero el exchange ese se fija en el link register, en el program status where como estaban las cosas para dejarlas tal cual. Entonces ahí retorna. Entonces yo puedo usar la pila, sí, como quiera, tengo que tomar la precaución de que al retornar esté el puntero de la pila en el valor adecuado. Chao. ¿Preguntas? El EXA es especial para el XML que se genera, el assembly. No entiendo, perdón. Claro, el ensamblador, cuando agarra el assembler y lo pasa a hexadecimal, el código de bytes. Sí. ¿Usa una instrucción especial para el push y para el pop o usa las otras con las flags determinadas que vimos antes de todo el mundo? Usa las otras con el flag adecuado. Sería como un seudónimo de la otra con las flags puestas. Claro, de vuelta, no quiero crear instrucciones especiales. Las instrucciones especiales, piénsenlo desde este punto de vista, las instrucciones especiales me ocupan área de integrado, con lo cual aumento el consumo. Acá será trabajo del compilador para adecuar el push y el pop al load y el store y todas esas cosas adecuadas, pero se hace una sola vez. Mientras que si yo pongo más área de integrado, voy a estar consumiendo energía aun cuando no la use. Hubo un microcontrolador de los primitivos, que era el 6805, el cual no tenía la instrucción ajuste decimal de la suma. Y uno decía, qué vergüenza, no tiene ajuste decimal de la suma. Y en una nota del fabricante surgió que habían detectado que el área de código que se utilizaba para hacer el programa simplito, que era de comparar con 6 y ver el estado del carro, ¿vieron el ajuste decimal que se hace normalmente en los cursos de técnicas digitales 1? Cuando se ve unidad aritmética lógica, que ocupaba menos área el código que uno tenía que escribir para hacer el ajuste decimal de la suma que lo que llevaba en implementarlo en el hardware. Entonces, por economía, dijeron, usen el ajuste decimal de la suma hecha por código. Si quieren, hagan una función y la invocan cada vez que quieran o con un macro. Punto. Bien, el Program Status Register consta de 32 bits divididos en 3 Subprogram Status Register. Digamos que dividido quiere significar que si ustedes observan no hay bits superpuestos. Acá tenemos siglas APSR, IPSR y esos 3 subregistros no se superponen entre sí. Los puedo usar por separado o, lo que es habitual, usarlo en conjunto como el XPSR, el Program Status Register. El APSR es lo que conocíamos hasta ahora histórico de cualquier micro, son los flags. Los indicadores de código de condición, flags o como se lo llamen. El IPSR es
el Interrupt Program Status Register, en el cual me dice cuál es la excepción que se está ejecutando en ese momento. El EPCR tiene varios campos. El IT Field, IT lo habíamos visto. If then. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos la capacidad de, para que cuando apareciera una interrupción, salvaguardar el estado del if then para que quedara listo para después recuperarlo? Para continuar, bueno, ahí es donde se guarda el estado del if then cuando aparece una interrupción. ¿Cuántos bits necesito? Y ahí me va a quedar marcado la cantidad de bits que sean para salvaguardar el estado hasta ese momento. Hay ciertas instrucciones que no pueden ser interrumpidas. Entonces tengo la posibilidad de marcar si una instrucción es del tipo. Por ejemplo, ¿saben ustedes lo que es un mutex, un semáforo mutex? Bueno, Plazados todos. no. Me meto camisa de once varas, no. Hay ciertos tramos de programa que no pueden ser interrumpidos, entonces tengo la posibilidad de marcar que se bloquee por un cierto tiempo el manejo de interrupciones. Todo esto lo puedo condensar en un solo registro, haciendo internamente y en forma absoluta la OR entre los tres subregistros. Entonces yo puedo acceder al XPSR en forma directa, o bien puedo acceder al XPSR por pedacitos, siendo registros separados. Pregunto yo, ¿cualquiera puede acceder al XPSR? Y yo diría que no. Eso Yo diría a decisión del programador, me parece. A ver, ¿ustedes dejarían anotada en un papelito pegado a la caja fuerte la clave? No. Acá tengo algún grado de protección, por ejemplo, con el manejo de interrupciones. Sí. ¿Voy a dejar que eso lo pueda llegar a escribir cualquiera? No. Entonces, si yo tengo la opción de trabajar como supervisor o como usuario, esto lo va a poder manipular solamente el supervisor. Bien, vamos a hablar ahora. ¿A qué hora es? A las 5. ¿A las 5? Sí, está escrito y todo. No, está bien, pero ¿y después de 5 a 6 y media es? A las 7. Hasta las 7. ¿Hasta las 7? Una preguntita, cuando hacíamos el branch exchange con el... Yo pensé que estábamos hablando del break. Lunch, estamos cerca. Perdón, El break. Yo no necesito Dale. que se restauraba el valor del registro de estado. Sí. No. Yo dije otra cosa. Yo dije que se recuperaban cosas del registro de estado para dejarlos en el estado que se encontraban anteriormente. Ah, bien. Eso dije. No dije que se vuelve al estado anterior. Porque para volver al estado anterior tendría que guardar en algún lugar la palabra de estado. Claro, está. Si yo en el programa, entre ellos están los flags. Exacto. Con lo cual, si yo en la función modifiqué los flags, me la tengo que bancar. Bien. Las instrucciones de control de flujo son branch condicionales y el branch and link. La B de branch suele ser bastante confusionista, por eso es habitual que se ponga branch always. En lugar de la B sola,
ponerle val. Los branch condicionales con todas esas 15 condiciones que habíamos visto anteriormente, y el branch unlink, que lo que hacía era copiar el próximo valor del contador de programa en el link register. Luego tenemos como recuadrada en rojo, como ha sido hasta ahora, las instrucciones que aparecen en Cortex. En este caso, el branch unlink with exchange, que lo que hace es guardar, recuperar del registro de estado del sistema algunos detalles para dejar las cosas como estaban. Por ejemplo, lo referido al modo de trabajo que tengo, y con esto me estoy anticipando al modo de trabajo, si estaba trabajando en modo supervisor o en modo usuario. Otras instrucciones que aparecen y que son muy piolas es el compare and branch if 0 en una sola instrucción. Compare dos registros entre sí y branch if 0. Por supuesto que el branch va a estar restringido a la cantidad de bits que me queden en el código de operación disponibles. El compare and branch if not 0. Y luego el if then, que es propio de la arquitectura 7, todo esto, es decir, de Cortex. Vamos a ver un poco más en detalle. Cuando tengo branch unlink, se copia el estado del próximo contador de programa al registro R14, al link register. Y luego puedo utilizar, si quiero, todas las instrucciones de load y store, inclusive ahí aparece SWP, que es swap, que es la que me va a permitir la conmutación de registros, que lo puedo utilizar perfectamente como para manipular la dirección de retorno. Yo puedo cambiar el link register si quiero, modificar el link register para cambiar la dirección de retorno. Se supone que eso tengo que tener muy en claro qué es lo que quiero hacer. Si no es serruchar la rama en la cual tengo apoyada la escalera. Entonces acá tenemos repetidas todas las condiciones anteriores, desde el branch always, y todas las que están vinculadas con saltos signados o no signados. Es decir, desde, por ejemplo, branch if lower, en el cual es una comparación no signada, equivalente para los signados al less than. La diferencia es que en un caso es no signada y en el otro caso se tiene en cuenta también el signo. Es decir, comparo magnitudes y tomo decisiones de acuerdo con el signo, teniendo para ello en cuenta de que estoy haciendo operaciones en complemento a 2. Las condiciones son los 4 bits más significativos. 3 bits es el código de operación propio del branch. 1 bit está asignado al link. Total 8 bits. Me quedan entonces 24 bits para decir cuál es la dirección a la cual quiero saltar. Pero toma, como habíamos mencionado, esos 24 bits para seleccionar palabras. 2 a la 24, ¿cuánto es? A ver, 2 a la 10, ¿cuánto es? Un K. 2 a la 20, un mega. 2 a la 24 es 2 a la cuarta por 2 a la 20. 2 a la cuarta, 16. Entonces sería 16 megapalabras. Es decir, 64 megabytes. Como lo tomo en complemento a 2, voy a tener más o menos 32 megabytes. Vale decir, para los micros existentes hoy en día, los saltos me involucran toda la memoria de programa. ¿Cómo podría implementar un branch mayor? Por ejemplo, lo que habíamos mencionado,
de que quiero saltar a la memoria externa que está como 1,5 GB por encima. Carry no puede ser. No, porque voy a estar, supongamos que le agrego un bit más, voy a estar en más o menos 64 megas, supuestamente si le agrego un bit más. Puedo modificar el program counter. ¿Cómo? Yo puedo hacer un shift, eso es una forma fácil. Sobre el program counter es medio complicado, porque no nos olvidemos que si hago un shift del program counter, va a empezar a ejecutar la dirección multiplicada por 2. Sí, es verdad. La preparo de última en un registro y Ajá. después muevo el valor de ese registro al program counter. Exactamente. O puedo usar la carga del program counter usando el program counter como puntero a memoria para más adelante y leo directamente de ahí la dirección a la cual quiero saltar. Me estoy aprovechando de ustedes hasta ahora. Ahora vamos a hacer la colecta. Ustedes se acuerdan que habíamos dicho de que tenían De que vamos con cambio. Fotocopia de la tarjeta de crédito. delta es un valor cualquiera. Entonces lo que hacemos es colocar delta lugares más abajo del contador actual del programa la dirección a la cual queremos saltar. Ah, sí, por ejemplo. Para el caso de subrutinas, esto es lo que uno tendería a hacer y esto es lo que el compilador va a decir que no recomienda hacer y usar el branch and exchange al link register. En el caso de swap, tenemos varias alternativas. Swap es la permuta de registros entre sí. El caso más sencillo sería hacer el swap directamente entre dos registros, o bien lo que podemos hacer, ¿cuál es la idea de, para qué se usa el swap? ¿Para qué se usa el swap? Hay cierto tipo de operaciones que exigen la simultaneidad, aunque no existan. Por ejemplo, la reserva de un boleto de avión. La reserva de un boleto de avión implica, me fijo si hay una vacante y en el momento en el cual detecto que hay una vacante, tomo ese lugar. Ahora, ¿qué pasa si en la otra punta del mundo otro tipo detectó que hay una vacante y la toma en el mismo momento que yo la quiero tomar? Conclusión, los dos estamos tomando la misma vacante que hay. Para lo cual, lo que se hace entonces es, en el momento en el cual yo quiero tomar la vacante, se impide la escritura del flag de vacante de memoria libre a cualquier otro usuario. Es una operación de exclusividad en la cual se impide de que haya ese efecto de simultaneidad. En esos casos lo que se hace es un swap intercambiando mi pedido de reserva con el contenido de la memoria de la computadora en la cual se estaba queriendo hacer la reserva, impidiendo de que en ese lapso algún otro lo pueda llegar a escribir. Se captura esa posición de memoria y se impide el uso por un tercero. Por ejemplo, si yo tengo, fíjense que en todos los casos que vienen a continuación aparece una dirección apuntada a memoria. Acá estoy diciendo que acá estoy llevando el contenido de la posición de memoria apuntada por R9, lo llevo a R12. Y el contenido de la posición de memoria apuntada por R10 lo llevo a la... Perdón. El contenido de la posición de memoria apuntada por R9 lo guardo en R12.
Y el contenido de R10 lo guardo en la posición de memoria apuntada por R9. Es decir que acá lo que estoy haciendo es un swap entre 3. Lo que estaba en la posición de memoria va a parar a R12 y lo que estaba en R10 va a parar a la posición de memoria. Puedo hacerlo también a nivel de byte. Y después, en este caso, si yo tomo el mismo registro fuente que destino, como aquí estoy usando R1 como fuente y destino, estoy haciendo un swap entre dos variables. Entonces el contenido de R2 va a parar a R1 y el contenido de R1 va a parar a la dirección apuntada por R2. ¿Falta decir algo acá? En este último caso, Y no se hace uno primero y después el otro, Claro, porque exacto, no sería sí. el mismo número, sino que se hace simultáneo. utilizando algún registro intermedio. Claro, exacto. Sí o sí. Algún registro intermedio que sea transparente para el usuario, que yo no sé que existe. Entonces, en el último caso, lo que yo digo es, acá tengo R1, acá tengo la posición de memoria apuntada por R9. Acá tendré un registro temporario que yo no sé que existe. Cuando empieza el swap, el contenido de R1 va a parar a este registro, la dirección apuntada por R9 se copia sobre R1 y el contenido de este registro intermedio va a parar a la posición de memoria apuntada por R9. ¿Está bien? Esto es lo que habíamos mencionado. Es decir, yo lo que les había dicho que el tema de C Assembly me lo preguntaran después. No en el momento que me lo preguntaron, estuvieron flojos. El AAPCS es el sistema que tiene ARM para definir la forma en la cual se pasan parámetros a funciones y se recuperan resultados de funciones. Dicho en palabras sencillas, si tengo un solo parámetro para pasar a una función, lo paso en R0. Si tengo dos parámetros para pasar, los paso en R0 y R1. Si tengo tres parámetros para pasar, R0, R1, R2. 4, R0, R1, R2 y R3. 5, déjense de jorobar. Se usa entonces a través de memoria. Para los resultados es exactamente lo mismo. Si una función me tiene que devolver un resultado, un solo resultado me lo va a devolver en R0. Dos resultados en R0 y R1. Y así sucesivamente. Sí, la idea es la misma. Hay ciertos registros que no pueden ser usados para guardar resultados intermedios, porque están permitidos ser destruidos. Como por ejemplo, hay registros como por ejemplo el R12, que puede ser utilizado como scratch. Scratch es borrador, dentro del procedimiento llamado. Dicho de otra manera, nunca tendré que guardar algún valor importante en R12. Esto por supuesto que los compiladores lo hacen en forma automática. Puedo utilizar, sí, por ejemplo, los registros desde R4 hasta R8, R10 y R11 para tener variables de propósito general dentro del procedimiento. Se supone que estas no tienen que ser tocadas en la función que está siendo llamada. Entonces el uso de los registros está caratulado. La zona gris es la que se usa para pasar variables y recuperar resultados. Luego tenemos ese conjunto de registros que se utilizan para hacer dentro de cada función usada por
para guardar registros, valores intermedios. El R12 es alterable, es decir, puede ser escrito sin ninguna misericordia, y los últimos 3 registros son los que son propios del uso del procesador, como son el R13, R14 y R15. Lo que habíamos anticipado antes es cuando yo llamo a una función que sé que después va a llamar a otra función, tengo que preservar el link register, para lo cual tendré que hacer un store múltiple en memoria de los registros que quiero, entre los cuales también guardaré el link register, y para retornar y para ahorrarme una instrucción recupero el link register directamente sobre el contador del programa y de esa manera automáticamente vuelvo a la función llamante. Instrucciones reservadas de control. Estas instrucciones son aquellas que solamente podrán ser ejecutadas por el supervisor. Son instrucciones, acá fíjense el significado de estas instrucciones. Move status a registro. Y tendré que decir que el status a qué registro va a parar. ¿Para qué? Por ejemplo, para limpiar, en este caso, este bit clear, que es en este caso en particular, el flag de overflow. Lo hago a pedal. Y luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mover el registro R0 al stack. Al Program Status Register. Esto no se lo puedo dejar a que lo haga un usuario. Para hacer esto, son instrucciones que están reservadas solamente para el supervisor. Las instrucciones de control, hay una que es maravillosa, que es SBC, Service Call. Eso es lo que en otra época se llamaba Software Interrupt. Es la invocación a una interrupción, pero por programa. Es decir, que es predecible en el momento que va a aparecer. A diferencia de las interrupciones de hardware, uno no tenía idea cuando van a aparecer. Entonces el Software Interrupt va a ser una forma que va a tener el usuario de pedirle autorización para hacer algo al supervisor. Lo vamos a ver un poquito más en detalle. Existe la posibilidad de que algunos Cortex tengan un coprocesador. El coprocesador es un parásito. El coprocesador no tiene posibilidades de buscar códigos de operación de memoria, sino que le cede, mejor dicho, el único que tiene el privilegio para acceder a la memoria y leer código de operación es el procesador principal. Coprocesadores, cada fabricante puede poner el coprocesador que se le ocurra. ¿Puede poner un coprocesador gráfico? Sí. De hecho, buena parte de los micros que tienen nuestros teléfonos tienen un coprocesador gráfico diseñado por NVIDIA, por ejemplo. NVIDIA es una empresa que históricamente se dedicó a hacer placas de video. Y entró en el mercado de los procesadores agarrando un Cortex A8 y metiéndole su coprocesador de video. El coprocesador digo que es parásito porque tiene incapacidad de buscar código de operación por la suya. Le deja entonces el trabajo al procesador principal y cuando el procesador principal ve que no es para sí, se lo tira al otro y el otro se ejecuta. Dependiendo de la instrucción y de la arquitectura que haya diseñado el fabricante, el procesador principal podrá quedarse colgado esperando que se resuelva o podrá seguir por las suyas. Es el equivalente a disparar una tarea en el coprocesador y que el tipo siga trabajando. Esto tiene su correlato en las épocas del 80-86 hasta el 386, en el cual había un chip adicional que era el coprocesador aritmético de las PCs. Si uno agarra una placa de PC vieja, va a ver que al lado del procesador había un zócalo vacío. Eso era porque
la secretaria que estaba escribiendo una carta con el procesador de texto de aquella época, ¿necesitaba hacer operaciones algebraicas de punto flotante? No. Entonces, ¿para qué vamos a poner un montón de plata en una tarea que no era necesaria para ese requerimiento? Entonces, eso se llenaba el coprocesador aritmético en el caso que hubiera alguien que se quisiera dedicar a hacer procesamiento numérico, number crunching. Cuando apareció el 84-86, ya en ese momento el costo del coprocesador aritmético era más barato que el área de impreso en el cual se iba a poner. Con lo cual, a partir del 486, el coprocesador aritmético se incorporó dentro del procesador. Hubo una partida, comentario jocoso, una partida de 486 que el coprocesador aritmético vino fallado, entonces se lo vendía como un 486 sin coprocesador aritmético. El 486DX. Bien, entonces estas instrucciones que son del coprocesador no las pueden ejecutar en el modo, no se puede ejecutar en el modo usuario, no lo pueden ejecutar las tareas de usuario. También el uso de registros especiales, como son por ejemplo, bueno, de hecho el Program Status Register, que dijimos que es un registro especial, el primask es una instrucción, un registro que permite deshabilitar todas las interrupciones salvo NMI. El fault mask permite deshabilitar todas las interrupciones, perdón, dije mal. El primask permite deshabilitar solamente la interrupción no enmascarable y el hard fault, que es la falla de hardware, que es cuando se produce, por ejemplo, cuando queremos buscar queremos ejecutar una instrucción que no estamos habilitados para hacerla. O cuando tenemos una falla de hardware en el cual si estamos buscando códigos de operación en la zona que está al límite, en donde termina la memoria, empezamos a buscar una instrucción y nos encontramos de que después se nos acabó la memoria y eso produce un hard fault, entre otras cosas. El fault mask deshabilita todas las interrupciones salvo NMI, inclusive deshabilita también el hard fault. Y el base pre es el que marca el nivel a partir del cual se deshabilitan las interrupciones. Por debajo de ese nivel se deshabilitan las interrupciones. El control es el que define el modo de trabajo, usuario o supervisor, se va a llamar distinto, pero ese es el concepto, y selecciona cuál es el stack pointer en uso. Por lo tanto, el registro de control no lo va a poder tocar el usuario, porque si no es el usuario el que va a decir yo cambio el modo de trabajo y paso al modo supervisor y hago desastres. ¿Preguntas?